Por mucho tiempo estuve buscando la manera de compartir aquello que descubrí, pero no lograba sentirme lo suficientemente conectada con la manera en la que intentaba transmitirlo. Estos últimos meses en los que tuve algunas complicaciones de salud, decidí darme un espacio para estar al pendiente de mí. Y esta serie de acontecimientos me llevaron a descubrir no solo la manera, sino mi manera de transmitirlo. Así que para mí la conciencia, más allá de los juicios, se renueva no solo en la forma de ser transmitido, sino que también en su propio propósito. A cada persona que me ha estado escuchando, acompañando y observando mi propio crecimiento, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos. El karma y cómo liberarnos, entendiendo el miedo y el amor con otros ojos. Lo más natural es que cada individuo se ha llenado emocionalmente, y cuando en su infancia no ha sido llenado de amor lo suficiente como para entender que no necesita absolutamente nada para ser valioso, digno y amado, el individuo busca en el exterior aquello que usará de muletilla para ayudarse a ver el valor que no ve en sí mismo. Y ante una cultura que prioriza las necesidades políticas, económicas, religiosas y otros factores, una cultura que se beneficia de que las masas sostengan la creencia de que nuestra sola existencia no es lo suficientemente valiosa y nos envían constantes mensajes de que saben perfectamente aquello que nos dará valor o que nos volverá dignos y merecedores, bueno, pues llegamos a ser convencidos o a dejarnos convencer de que ellos saben lo que nos vuelve suficientes. Ignorantes del inmenso valor que tenemos solo por existir siendo quienes somos, nos abrimos a esas perspectivas que nos ofrecen. Cada persona tomará una muletilla y sin importar cuál sea, usará esta muletilla de soporte, sin entender el costo que esto conlleva. De esta forma, cada mente usará esa muletilla como parámetro para medir su propio valor. Esta muletilla puede ser a través de ser el mejor, del nivel económico, de competir, del nivel educativo que posees, de la perfección del cuerpo que tienes, de tu productividad, según de cuánto otros te necesiten, el carro que tienes, cuánto sabes, el éxito que has conseguido, un amuleto, o de compararte con otros a través de menospreciarlos y ponerte por encima. Hay infinidad de muletillas que se utilizan para compensar nuestra falta de habilidad para colocar el valor en nosotros mismos. Otro ejemplo sería la muletilla de demostrar nuestro valor, el de tener la razón, o uno muy normalizado, el de ganar una discusión. También los medios, las novelas, las películas nos enseñan que alguien puede humillarte por no estar a la altura de los prejuicios de otros. Volvamos al siguiente ejemplo. Julia es una mujer muy atractiva según los estándares de belleza. Ella no reconoce su valor en ella misma, utiliza de muletilla la creencia de que su valor está en la forma de su cuerpo. Alicia, a diferencia de Julia, es una persona que cree que su valor está en su inteligencia. Julia se desvive en estrés y ansiedad por cuidar de aquello que cree que la vuelve valiosa, aun si deteriora su propia salud. Alicia se desvive en estrés y ansiedad con la creencia de que tiene que saberlo todo para ver su propio valor, aun si sacrifica su ritmo y necesidades para mantenerse valiosa utilizando esta muletilla. Alicia lanza críticas y juicios a Julia, porque no está a la altura del parámetro que utiliza como herramienta para ver su valor. Julia se siente atacada en su capacidad y lanza juicios y críticas hacia el cuerpo de Alicia, atacándola, diciéndole que no es suficiente porque su cuerpo no está a la altura de aquello que Julia cree que le da valor a ella. De esta forma, Alicia ve como inferior a Julia por no ser tan inteligente y se pone por encima de su parámetro, de su muletilla, y con eso se da valor a sí misma. Julia ve como inferior a Alicia por no ser lo suficientemente hermosa y se pone por encima del parámetro y con eso se reconoce a sí misma. La gente alrededor se acerca para ver la discusión y quién gana con sus argumentos.
Una vez que alguien consigue dejar en la cima la muletilla que utiliza, entonces el resto se acerca a felicitarla diciéndole que ha dejado a la otra totalmente humillada. Y el ganador recibe una dosis de aprobación y validación. Y así, la muletilla ha funcionado. Le ha ahorrado a la persona reconocerlo por ella misma. Las muletillas que en un punto creímos nos ayudarían a evitar la desaprobación, el rechazo, las críticas, la discriminación, se vuelven en realidad nuestro verdugo. Dicho de otra manera, cuando criticamos, juzgamos, menospreciamos a otros o los rechazamos, no estamos hablando de los otros. En realidad esas acciones hablan de la poca habilidad que tenemos para ver nuestro valor en la simpleza de nuestra existencia. Estas personas no alcanzaron a ser nutridos en su infancia para darse cuenta que no había nada que tuviera el poder de volverlos suficientes porque ese poder era suyo. Ciegos ante lo maravillosos que ya eran, convencidos de que no merecen su propio amor y aceptación, caen en la trampa de que su valor y poder están afuera. Entonces toman una muletilla con la que identifican su valor y la utilizan para medirse a sí mismas. Y como no entienden que no hay necesidad de una razón para amarse más allá de solo quererlo, proyectan en otros esta deficiencia y creen que necesitan parámetros y razones para ver el valor de los otros. En otras palabras, ¿las personas realmente nos juzgan, nos critican y nos atacan o nos muestran su poca habilidad de saberse valiosos sin sus prejuicios? Ambas en la discusión están tratando de conseguir su valor sin darse cuenta que la muletilla es totalmente innecesaria. Cuando alguien intenta evitar que otros le juzguen, le rechacen, simplemente se responsabiliza de la falta de habilidad que tienen los otros para saberse valiosos por ser ellos mismos. Y dicho esto, entonces, Alicia debe ponerse a dieta para que Julia pueda ver su valor a través de una muletilla que no determina el valor de nadie. Julia debe estudiar hasta el cansancio para que Alicia pueda ver su valor a través de una muletilla que no determina el valor de nadie. El sacrificio que hacemos para que otros puedan vernos valiosos a través de su incapacidad para ver su propio valor es necesario. ¿Y por qué reconocer nuestro valor nos parece tan difícil? Y antes de entrar de lleno a este tema, quiero hablarles sobre el karma. El karma no es un efecto de otras vidas, o al menos no comparto esa visión en lo más mínimo. El karma habla sobre la ley de causa y efecto. Cada acción tiene una consecuencia. Pero no son solo nuestras acciones, sino también nuestras elecciones y eso incluye nuestras creencias. Cada creencia que elijamos sostener en nuestra mente tendrá una consecuencia en nuestra experiencia. Y si elegimos creer que nuestro valor, nuestro poder, nuestro merecimiento están fuera en las muletillas, estamos eligiendo reforzar que por nosotros mismos no somos suficientes, no somos valiosos ni merecedores y tendremos las consecuencias de esta elección. Para mí, la autoestima es un conjunto de creencias colocadas en nosotros mismos. Dependiendo de la habilidad de nuestros padres para crear un ambiente saludable, nuestras creencias iniciales en nosotros serán de calidad o de mala calidad para nuestras experiencias. Si un niño no es llenado de amor, ni es envuelto en un ambiente donde pueda descubrir lo maravilloso que es siendo tal y como es, ni logra descubrir su inmenso valor en su propia existencia, crecerá con estas muletillas, buscando cómo llenarse a través de ellas, a través de personas, de experiencias, de productos, y si al llegar a la edad adulta el individuo no logra aprender a llenarse a sí mismo, utilizará a sus hijos sin darse cuenta. ¿Qué les parece si lo explicamos a profundidad? Bueno, como ya lo había mencionado, lo ideal es que los individuos reciban una infancia adecuada en la que el niño descubra a través de la conexión con sus padres su valor. Por ejemplo, Julio es un niño que ha nacido en un ambiente creado por dos padres en un punto de madurez óptimo. Estos han entendido su valor y entienden que no hay ninguna razón por la que amen a sus hijos más allá de solo querer hacerlo por su propia voluntad. El niño es escuchado, apreciado, reconocen su capacidad desde cada punto en el que se encuentra.
cuando se arrastra, cuando gatea, cuando camina, cuando se cae intentando correr, incluso cuando comete errores. Y cuando se equivoca es enseñado con comprensión y ternura. No existen los castigos en este ambiente. Solo guían al niño para encontrar las soluciones adecuadas ante cada error cometido. Y con esto el niño aprende que está salvo y es amado incluso cuando ha hecho algo mal, aprendiendo así que aun cuando se equivoca es merecedor de amor, de respeto, de comprensión. También aprende que en su cuerpo los golpes no son permitidos empezando por sus propios padres, y en la medida que va creciendo le permiten externar sus puntos de vista. Los validan aun cuando son diferentes a los gustos personales de sus padres. Sus padres escuchan sus límites y les respetan del mismo modo en la que los padres externan sus límites y reglas claras y esperan la misma colaboración de parte de los chicos. Estos padres reconocen sus errores y les piden disculpas a sus hijos, ya que entienden que su valor no es determinado por un error cometido y no les preocupa en lo más mínimo que sus hijos vean que ellos se permiten equivocarse. Los niños entienden poco a poco que sin importar quiénes sean o lo que hagan, son dignos de amor, de aceptación, de ternura y de respeto. Este ambiente favorece a que el pequeño niño crea en su valor y en lo mucho que merece solo por su mera existencia. Este tipo de adultos les permiten a los niños realizar actividades y labores con las que ellos puedan ir poco a poco descubriendo que son capaces, y los padres ven su potencial aun cuando no dominan la actividad o la labor que intentan realizar. No hacen comparaciones. Saben que cada persona es única, piensa, siente y hace las cosas a su propia forma única, y esto es simplemente maravilloso. Los niños no necesitan nada o dejar de hacer algo para merecer amor, respeto, aceptación o para ser reconocidos como valiosos. Su mera existencia es suficiente para que sus padres decidan amarlos. Pero cuando un niño no ha sido llenado ni ha logrado descubrir su valor en su existencia, busca muletillas en las que pueda apoyarse para sobrevivir. Pero estas muletillas funcionan para obtener algo a través de muchísimo esfuerzo y nos llenamos a través de otros. Si este individuo no ha logrado resolver este vacío antes de tener hijos, entonces no hay forma de que pueda llenar a un niño. Si este adulto no conoce su propio valor, ¿qué pretende enseñarle a un niño? Veamos un ejemplo. Mirna es una niña que nació en un ambiente creado por padres que no habían podido superar su propio narcisismo. No habían encontrado aún la forma de llenarse a sí mismos de todo aquello que sus padres no llenaron. Alejandra era su madre. Ella no sabía dialogar ni expresar sus necesidades, así que cuando Mirna cumplió 5 años, Alejandra le exigía que hiciera lo que ella necesitaba porque ya debería saberlo. Lo que ella quería era obvio, por lo que no tenía que decírselo abiertamente, y que si la pequeña Mirna no lo sabía era porque ella era una tonta y una buena para nada. Los adultos entienden que leer la mente es imposible, pero los cerebros de los niños están en desarrollo, por lo que son inmaduros y no tienen el juicio suficiente para entender que no es personal y que su madre tiene una deficiencia para expresar de forma asertiva sus necesidades, por lo que ella, siendo una niña, confiando en el juicio de aquellos que cree que lo saben todo, acepta esta responsabilidad y acepta la etiqueta de que es insuficiente y que es una tonta si no logra saber lo que necesita adivinando. Y entonces Mirna se esfuerza por siempre saber lo que su madre necesita sin que ella tenga que decirlo. Pero para lograr convertirse en la niña que su madre necesita, tiene que renunciar a sus propias necesidades. Y este ambiente favorece a otro tipo de creencias. Mis necesidades no son importantes, no soy suficiente, si renuncio a lo que yo quiero, todo estará bien, no hay nada para mí, no merezco nada, entre otras creencias. Y el hecho de que sea pequeña e inocente y no entienda las consecuencias de elegir estas creencias, esto no evitará que viva las experiencias que corresponden a su elección. Alejandra, quien no fue llenada y no ha resuelto ese vacío, utiliza a su hija para llenarse a sí misma, invirtiendo los roles naturales en los que el hijo recibe y el padre da. Alejandra es ignorante de su falta de habilidad para dialogar. Ella no entiende lo que de forma inconsciente intenta llenar a través de su hija.
Mirna entiende que es insuficiente y comienza a utilizar de muletilla el que tiene que saberlo todo para estar a salvo de las humillaciones y descalificativos a su capacidad, por lo que no tiene derecho a no saber, porque no saber es peligroso. Mirna crece como una adulta muy ansiosa que cree que tiene la responsabilidad de conocer las necesidades de otros sin que éstos se las digan abiertamente. Mirna necesita comprobar su valor a través de satisfacer lo que otros necesitan, y esta necesidad inconsciente la conecta con personas que no tengan la habilidad de comunicarse, porque inconscientemente esto le permite reafirmar su valor intentando adivinarlo, manteniéndose a sí misma en constante estrés y ansiedad para continuar sosteniendo esta muletilla que le permite validarse. La muletilla, esa herramienta que creemos debería ser nuestro soporte, se convierte en nuestro verdugo, y lo más triste es que seguimos sosteniéndola por nuestra propia voluntad. Mirna, al igual que su madre, no tuvo la oportunidad de aprender a dialogar ni a ser asertiva, y comparte con su madre esta deficiencia en común. ¿Pero qué hace que su madre no sepa dialogar? Alejandra se crió en un ambiente deficiente. Los adultos validaban a sus hijos siempre y cuando tuvieran una obediencia ciega hacia sus padres, tal y como lo decía la Biblia, ya que su madre así determinaba su valor para ella misma. Alejandra tenía que vivir para lo que su madre quería, en el momento en el que su madre lo necesitaba. Los golpes que recibía de su madre eran terribles. Su madre creía que el valor de las personas dependía de que siguieran al pie de la letra el camino que Dios había impuesto. La pequeña Alejandra, para sobrevivir a este ambiente, hizo las siguientes creencias: no soy suficiente, mis necesidades no son importantes, si renuncio a todo lo que quiero, estaré bien. Alejandra, llena de resentimiento cuando se volvió adulta, renunció a seguir cualquier religión, pero nunca sanó las creencias que eligió cuando niña. Inconsciente del valor de su propia existencia, decidió que su valor estaba en ser una persona que estuviera al servicio de los enfermos. Ella hacía esta actividad de forma gratuita y se saturaba de tantos enfermos como le fuera posible. Alejandra recibía muchísimas indicaciones para cuidar las necesidades de los enfermos, y esto le permitía validarse a través de obedecer a otros sin tener tiempo de atender las necesidades propias, justo como lo hacía cuando era una niña con su madre. Alejandra no pudo aprender a amar sus necesidades y las anuló tanto para adaptarse a su madre que ella ya ni siquiera se daba cuenta de lo que quería o lo que necesitaba. ¿Cómo puedes comunicarte asertivamente cuando no sabes ni siquiera lo que quieres o lo que necesitas? Por esta razón, asignó a su hija la responsabilidad de leerle la mente, porque si mirara su deficiencia, tendría que mirar la impotencia y el miedo que vivió y entendería lo innecesario de este dolor y de sostener la muletilla durante toda su vida. Aunque Mirna es una adulta, su niña interior se aferra a la creencia de que es insuficiente a modo de honrar y obedecer a su madre. Mientras Mirna siga creyendo que es insuficiente, seguirá alimentando a su madre porque esta es la realidad de su vínculo con ella. La verdadera relación entre Mirna y su madre es el sacrificio de Mirna. Alejandra no está habilitada para llenar a un niño emocionalmente. Mirna, antes de enfrentar esta verdad de manera consciente, prefiere mantener el vínculo, aun si esto significa vivir una vida con las consecuencias de su elección. Mirna no puede dedicarse de lleno a su vida, a llenar su vida de amor, sus necesidades, sus prioridades y todo lo que quiere, y al mismo tiempo sacrificarse para que su madre no afronte sus vacíos. Mirna tendrá que tomar una decisión entre el miedo de ser ella misma por una incompetencia que no existe, o amarse a sí misma, aun si significa que ya no será el suministro emocional que ha sido de su madre. La cura está en amar lo que te enseñaron a odiar o despreciar de ti mismo, porque nunca hubo nada malo con quien eres. Y tendrás que elegir las creencias que querrás sostener en tu mente a conciencia de las consecuencias que tendrán en tus experiencias. Cada persona tiene el poder para enamorarse o despreciarse a sí mismo, porque es una elección personal. Aquí el detalle es entender que no puedes sacrificarte por las batallas de otros. La liberación está en entender que los vacíos, las muletillas y los miedos de tus padres no son algo que tú debas resolver. Así como la cadena de sacrificios que se transmite de generación en generación
invirtiendo el rol de la responsabilidad y dejando que los niños sean los que llenen a los padres, la única forma de sanarnos es hacer un ejercicio mental que nos permita devolverle la responsabilidad a aquellos que la invirtieron. Por ejemplo, si Mirna escucha el parloteo de su ansiedad diciendo tengo que saberlo todo y busca el contexto infantil de esta indicación, llegará a la experiencia que tuvo con su madre. Y solo siendo consciente de aquella responsabilidad que se le asignó podrá preguntarse, ¿saber lo que mi madre pensaba era razonable? ¿Adivinar sus necesidades era mi responsabilidad? La respuesta será obvia. Y si esto no era razonable ni determinaba su capacidad, entonces ¿por qué ha sostenido una muletilla para compensar algo que no existe a través de tanto cansancio y tanto sufrimiento durante toda su vida? La soledad de nuestros padres, sus vacíos, su falta de amor es su responsabilidad y solo ellos pueden llenarlo porque tienen ese poder. Mientras el niño interno siga intentando servir de colchón emocional para evitarle a sus padres resolver sus vacíos, el niño le impide al padre que pueda elegir amarse a sí mismo sin ninguna condición. Mirna no necesita saberlo todo para merecer amor. Mirna solo necesita saber que lo merece por existir. Sobre todo, que no necesita ninguna razón o motivo para elegir amarse tal y como es y que amarse sin condiciones fue una elección que pudo haber hecho en cualquier momento. La única cura al miedo de ser nosotros mismos es el amor, porque en su mayoría nuestros miedos e inseguridades no hablan de nosotros, sino de las deficiencias de nuestros padres para reconocerse como seres valiosos solo por existir. Y recalcando que todo este conflicto no es entre padres e hijos, sino entre nosotros y un sistema que se esfuerza constantemente en mantenernos dormidos para servir a sus propios intereses. Y si lo que nos separa de las experiencias de amor es apenas una creencia, ¿estarías dispuesto a cuestionarla?